Bienvenido, hermano Rubito, ¿cómo está? Gracias, hermano Nelson. Un gusto estar acá. Vamos a compartir esto que es muy importante para que miren los hermanos evangélicos cómo sus líderes se contradicen cuando quieren negar la verdad y la única iglesia de Cristo. Adelante, hermano Nelson. Excelente, hermano. Pues en esta ocasión estamos acá con el hermano Rubito, que vamos a estar analizando acá unas contradicciones que hace el pastor Eduardo Gutiérrez con tal de negar la verdad. Y también, si nos queda tiempo, también vamos a analizar un video corto de el otro que se hace llamar apologista evangélico, Salvador Barragán, unas contradicciones serias que hace también. Así que adelante, hermano, le dejo los micrófonos. Usted nos dice por dónde empezamos. Ok, listo. Entonces démosle al video para que miremos las contradicciones que hace Eduardo, todo por negar la iglesia católica, que es la única que viene de Cristo. Ok, bueno, una aclaración a los hermanos. Este video que vamos a analizar fue en un chat, ¿verdad, hermano? Un en vivo de Facebook. Sí, fue en el canal de Gabriel Álvarez. Ahí estábamos en vivo y ahí estuvimos compartiendo, y como él anteriormente había dicho que es más fácil que los gnósticos vinieran de Cristo que es la iglesia, entonces yo entré a preguntarle que cómo era eso, pues cómo era posible esa contradicción. Ok, para los que quieran ver ese video, pues lo pueden ir a buscar en el canal del hermano. Bueno, le vamos a dar entonces comienzo acá al video. Eduardo Gutiérrez, un gusto. Y Gabito, Sí, yo un día estuve gusto. dialogando aquí con Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez, y un día estuve dialogando aquí en esta misma sala, y usted dijo algo, que era más fácil que los gnósticos vinieran de Jesucristo que la iglesia católica, y que había habido un tiempo de silencio en la iglesia de Cristo. Eso lo dijo aquí. De hecho, yo tengo una parte de esa y me quedé con duda. ¿En qué sentido dijo usted eso? Ok. Cuando dije que los gnósticos es más fácil que hayan venido de Cristo que la Iglesia Católica, es por simplemente su antigüedad. La antigüedad de la Iglesia Católica comienza en el siglo IV y la antigüedad de los gnósticos viene del siglo I. Ahora, eso no quiere decir que ellos sean de la Iglesia de Cristo. Estoy hablando solamente porque ustedes reclaman una antigüedad histórica. Yo digo que la antigüedad histórica no vale de nada, porque si no, entonces, pues los gnósticos tienen muchísima tradición histórica. O sea que usted dice que los gnósticos podían reclamar más que la iglesia católica ser iglesia de Cristo. No. Podían reclamar más que la Iglesia Católica tener antigüedad histórica, que es lo que ustedes reclaman. Ok, o sea que usted cree que era una iglesia bautista o pentecostal la que existía en los primeros siglos y que no era católica. En este caso yo estoy hablando de los gnósticos, yo no estoy hablando ni de bautistas ni de pentecostales. Ok. Entonces, los gnósticos no son iglesia de Cristo, por lo tanto, la iglesia que puede comprobar que venía de Cristo no es una iglesia, bueno, la suya, a la que usted pertenece, está descartada, no puede comprobar, y en eso usted tiene que ser sincero si se considera cristiano, al igual que cualquier iglesia evangélica que no viene de Jesucristo. O sea, salen de Lutero, y yo considero que usted en esa parte debe ser más, como cristiano debe ser más sincero, ¿no? Y poder aceptar la verdad. Es que yo lo soy. Lo que pasa es que el católico no lo es. Ni los evangélicos ni los católicos históricamente venimos del primer siglo. Los católicos nacieron en el siglo IV, ¿verdad? Y los evangélicos, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Por lo tanto, el problema es ¿quién va a ser honesto? Párelo ahí, hermano. Ok, escuchó qué dijo. Él quiere hacer saber, o sea, y nosotros los católicos reclamamos una antigüedad cristiana. Los gnósticos no eran cristianos. Mire, todo por negar la iglesia de Cristo. Dice que los gnósticos podían ser más antiguos.
pero los gnósticos no eran cristianos. Entonces, justamente por eso a la iglesia se le llamó católica, porque aquellos querían adjudicarse que eran la iglesia de Cristo. Y ahorita él dijo, ¿verdad?, que nosotros somos sinceros, los que no son sinceros, los católicos. Y en eso él dijo, los evangélicos venimos del siglo XVI, XVII, XVIII, y dijo hasta el XX. O sea, aquí para aquellos fanáticos, y mire qué importante, ¿no ha escuchado usted en redes sociales, por ejemplo, pidiendo debates que mostrar la iglesia evangélica en los primeros 3 siglos? ¿Cómo la van a demostrar si el mismo Eduardo sabe que existieron del siglo XVI al XX? Dígame, ¿de dónde van a demostrar iglesia evangélica en los primeros 3 siglos? No pueden porque él mismo está dando una afirmación. Él mismo se está contradiciendo. Qué bárbaro con tal de negar la verdad. Denle el video para que mire cómo se sigue contradiciendo. Mire, cuando se Porque quiere negar la nosotros verdad, entendemos eso. Termina la idea. sí, cuando se quiere negar la verdad se cae en esas contradicciones. Denle el video para que mire cómo se contradice totalmente. Cuando nosotros hablamos de los apóstoles, hablamos no en el sentido histórico, hablamos en el sentido de fe. Ahora, eso no quiere decir que a lo largo de todos los siglos hubieron grupos que no eran católicos y creían. Ahí cuando dice que cuando ellos hablan de los apóstoles en el sentido de la fe, dice, no en el sentido de la historia, dice, porque como la historia les desborona todo. Exacto, exacto. Entonces, en sentido de fe. Y mire qué interesante. La fe no puede haber. Ellos dicen que hay una sucesión de fe, ¿va? Pero no existe una sucesión de fe si no hay iglesia que predique. Porque el mismo Romanos 10, 14 en adelante dice, ¿y cómo predicarán si nadie los envió? ¿Y cómo les escucharán? Bueno, pueden leer Romanos 10, 14. Pásame la latinoamericana porque tengo otras Biblias aquí. Entonces, lo voy a leer para que mire que cómo puede ser, no existe eso. Vamos a leer este texto para que mire cómo le derrumbe a tal sucesión de fe que ellos a veces creen de mentiras, porque es la iglesia es la que tiene sucesión de personas para que transmitan esa fe. La fe se transmite por medio de la predicación. ¿Y quién lleva la predicación? Pues las personas. Romanos 10, 14 en adelante. Dice así, mira. Vamos a ver desde el 14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar? Dígame, ¿cómo van a creer la gente si no han oído hablar? ¿Y quién los hace que escuchen hablar? La iglesia. La iglesia es lo que los hace que llevan el evangelio y por medio de la iglesia predicar el evangelio, los demás escuchan la palabra. Y dice así, pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, como dice la Escritura, me perdí por la Escritura. Qué bienvenidos son los pies de los que traen las buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptan las buenas noticias. Como decía Israel, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, que la fe nace de una proclamación, de lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Entonces, si no hay iglesia, no hay proclamación de las palabras. Así que, ¿cómo va a haber sucesión de fe? El aire la lleva. No, hombre, eso no existe. Adelante, ¿no? Sí, exactamente. Semejantes a nosotros, pero nosotros no creemos que eran pentecostales o bautistas o metodistas. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que estos grupos católicos ortodoxos. Y escucha, ahí mismo les está dando una pacateada a estos otros grupos, ¿no?, que se hacen, que se ponen nombre, ¿no? Dice que no creían que eran pentecostales o bautistas. O sea, él mismo los está desboronando.
Exacto, exacto. Él mismo les dice que no creían. Y ahí es donde él quiere contradecir y empieza a negar. Ya lo va a escuchar y ahí lo ponga la atención y lo para ahí cuando él dice, ya venían unos grupos, o sea, que queriendo decir que no eran católicos, pero luego él mismo se le va el sentido y dice católicos y luego intenta cambiarlo y ahí es donde miente y ya dice que nacen desde el siglo IV. Póngale atención, desde el siglo IV, pentecostales, bautistas, anabautistas, cuando anteriormente había dicho que del siglo XVI al XX, pero fue por querer negar lo que él había contradecido, que eran católicos los grupos. Entonces se desvió queriendo hacer una maniobra, pero no puede porque la verdad es la verdad y lo traicionó la memoria. Adelante, man. Pentecostales, anabaptistas, bautistas, todos comenzaron a surgir a partir del siglo IV. Arrianos, etcétera, 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 paulicianos, etcétera, albigenses, valdenses. Ok. Ahora, usted me dice que los pentecostales nacieron en el siglo IV. No, yo no dije eso. Yo dije que a partir del siglo IV comenzaron a surgir diferentes grupos. Ok. Entonces, es decir, católicos, etcétera, etcétera, arrianos, etcétera, paulicianos, albigenses, valdenses, y después entonces protestantes, evangélicos. Eduardito, ¿cómo estás, Eduardito? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estás? Déjame hablar con este idólatra mariano arruinado para callar, que de una vez callarle la... Ignacio de Antioquía. San Ignacio, escúchame. San Ignacio, escúchame. San Ignacio, escúchame. No, ya, él ya se cayó porque yo entré. Cállate. Escúchame. Ahí se adelanta porque Ángel, como sabemos que él es bien, cuando entra a los vivos, es bien mal educado, como hasta el minuto 30. Pero usted escuchó cuando Eduardo dijo, estos grupos comenzaron ya en el siglo IV, comenzaron los bautistas, pentecostales, anabautistas, cuando anteriormente había dicho que en el siglo XVI hasta el XX, y fue porque dijo que ya venían unos grupos que sí tenían una doctrina católica, y entonces en eso se debió ortodoxos, pentecostales, bautistas, y ve cómo se contradice él mismo, porque la mente le traicionó y dijo que eran católicos, lo que ya venía. Sí, creo que le falló la idea que traía. A mí ahora. Ok, mira, bueno, exactamente, Eduardito. Ya, exactamente, dile que yo soy tu jefe, amén. Okay. No, yo no, ya, Eduardito ya se cayó. Ahora tú conversa conmigo. Me tienes aquí, conversa conmigo. A ver, ¿quién es Ignacio de Antioquía? Primeramente, vamos a ver quién es Ignacio de Antioquía. ¿Después de Cristo o antes de Cristo? A ver, ¿después de Cristo o antes de Cristo? A ver, escúchame. Pero, amiguito, escucha, para que tú vengas, deja hablar primero, deja hablar un ratito, deja hablar y luego hablas, verás. Para que tú puedas dar una referencia histórica que tu iglesia nació con Cristo, tienes que primeramente argumentar toda tu doctrina y toda tu práctica que tienes dentro de tu denominación, para así también yo y mi hermanito Eduardo hacernos romanos católicos, idólatras, marianos arruinados, porque eso es lo que son muy ustedes. Arruinados. Pero si tú no puedes argumentar tus dogmas, tu doctrina, tu práctica que viene de Cristo y de los apóstoles, tu antigüedad, ya sabes para dónde se va. Tú sabes para dónde se va. Ahora, yo te puedo decir de dónde vengo yo. Yo vengo de la palabra de Dios y vengo hace 45 años. Ángel, dile para dónde se va porque tal vez no lo sabe. Aló, apagan tu micrófono. Ok, listo. Pues si yo te puedo decir que yo nací hace 50 años en el Evangelio de Cristo. Y eso no me hace ser ni mayor ni menor a mis hermanos los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos también fueron edificados en Cristo, como yo estoy edificado en Cristo. No en una denominación que apareció en el 315 con Constantino. Ni tampoco estoy edificado
edificado en una iglesia bautista ni una iglesia pentecostal. Hay que ser serios. Entonces, tú tienes que demostrar toda tu práctica y tu doctrina con la palabra de Dios. ¿Puedes tú hacerlo? Mariano idólatra arruinado, ¿puedes? Voy a apagar el micrófono, dale. Primero, para ser cristiano, tiene que tener control de usted mismo y usted tiene que controlar su boquita. Bueno, perdón a los que van a escuchar por estos hermanos evangélicos que de cristianos no tienen mucho, pero bueno. Los apóstoles, ¿verdad? Jesucristo dijo en Mateo 16, 19 que yo no he dicho nada. No, tiene razón, Eduardo Gutiérrez, no, Ángel Regalado. Bueno, ahora dice que no ha dicho nada, pero cuando les estaba diciendo a Ángel que les dijera para dónde se iban a ir, ¿verdad? Lo estaba apoyando y es por eso que yo, esa parte, yo me la salto. ¿Pero por qué? Porque Ángel es una persona muy mal educado que no tiene de cristiano. Y Eduardo Gutiérrez sí lo estaba apoyando, pero después cuando mira cómo se comporta el católico y cómo se comportan ellos como patanes, entonces ya dije, yo no he dicho nada. Entonces vemos la mala educación que tienen ellos y son cristianos salvos que no pecan, el Ángel Regalado. Sí, y lo bueno que Eduardo Gutiérrez muestra la cara para que no vayan a decir también que esto es un montaje. Ok. Los apóstoles, por ejemplo, Mateo 16, 18 dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, los poderes de la muerte jamás. Si no existía ninguna iglesia protestante, ya Eduardo Gutiérrez lo dijo, nacieron con Martín Lutero, y no pueden comprobar que existían, y la iglesia Cristo lo afirma, que nadie la puede destruir. ¿Cómo es que ustedes dicen que Constantino fue que fundó la iglesia católica, cuando el mismo discípulo de los apóstoles en su carta a los Esmirnas dice, porque vosotros todos debéis de seguir al obispo al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis de seguir a los presbíteros como seguirás a los apóstoles, que nadie haga nada, ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Considerad como válida solo aquella Eucaristía que celebre por el obispo o por uno a quien él designe, que la gente se reúna ahí donde haya un obispo, al modo que la iglesia católica está ahí donde está Jesucristo. Tampoco es válido ni bautizar sin el obispo o celebrar el ágape, pero cualquiera cosa que el obispo apruebe, esa está buena y agrada a Dios. Lo dio un cristiano que dejaron los mismos apóstoles en el año, él nació en el año 35 después de Cristo, y para darles con sus mismos. Aquí mire, Alfonso Ropero dice, dando a la sucesión apostólica, dice, el libro de Alfonso, bueno, ya que pone la cámara, póngala, ok, este libro de Alfonso Ropero dice, haciendo referencia a 2 Timoteo 2:2, que los obispos, sabiendo que habían anulaciones o conflictos por el episcopado, que estos a su vez, después de que ellos murieran, designaran a otros en sus cargos, o sea, una sucesión apostólica. Dice, o sea, que los cristianos sí pueden mostrar que vienen de Cristo, lo cual ningún evangélico, sino que son pequeños grupos que se arman después de Martín Lutero. Es más, usted no cree lo mismo que Eduardo. Eduardo cree, no sé si se disculpó, que dijo que Jesús agarró el pecado de la Virgen María. No sé si han regalado. Así que les voy a dar espacio para que ustedes hablen así por poco tiempo para que hagamos un diálogo. Silencio total. Ok, a ver, déjame un tiempecito a mí para responderle a Rubito. Rubito, el problema, Rubito, es que yo soy honesto, pero tú no. Y recuerda que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Tú no puedes probar de ninguna forma que la Iglesia Católica viene en el siglo I. A que tú lo digas, a que tú lo puedas probar, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Porque si no, imagínate, para los ortodoxos ustedes son unos herejes. Ok, si hubiera aquí un ortodoxo, me estaría diciendo que las puertas, que la iglesia que no prevalece en las puertas del Hades es la iglesia ortodoxa. Y cuando yo le diga, no, pero que el Papa, me dice solo con un hereje que suplantan a Cristo y un montón de cosas. Entonces eso es todo pura semántica. Pruébame históricamente
prueba históricamente que la Iglesia Católica proviene del siglo I. Siempre se lo digo a los católicos. Si tú me lo logras probar, me hago católico, pero nunca han podido ni lo van a poder. Ahora, lo que dice una promesa que hace siempre, ¿no? Y no la cumple. Mire, este tipo le comprobé con el documento de Ignacio, y no digamos con el de Clemente de Roma, donde habla de la sucesión apostólica. Le mostré el libro de Alfonso Ropero. Este tipo, el padre Mojica, lo ha hecho como trapo viejo, mostrándole los documentos, y dice, me hago católico, pero no, porque ahí, mire, hay de aquello que le encanta engañando a la gente, vendiendo unos libros viejos que no sirven para nada, como a $70, parece que vende unos libros viejos que... Bueno, no cumple para nada. El padre Mojica le ha dado pero revés y derecho los documentos cuando él dice me hago católico, y ahí sigue el sectario. Sí, ya le gustó donde está. Espérate, Ángel, espérate, Ángel. ¿Cómo ahora, lo que dice Ignacio de Antioquía para nada tiene que ver con la Iglesia Católica, porque nosotros también creemos que el obispo es el que guía la liturgia de una iglesia, y que si el pastor, es decir, en este caso el obispo. Pero ellos no tienen obispo. ¿De qué está hablando si ellos no tienen obispo? Ok, dice nosotros creemos, pero ¿en qué año le dije yo que sucedió eso? Discípulos de los apóstoles. Ahora, si él mismo afirma que nacen en el siglo XVI al siglo XX, ¿cómo es que tiene que ver con ellos? Miren la incoherencia de estos tipos, ¿va? O sea, si era un obispo y él dijo que la iglesia era católica, ¿cómo está diciendo? La liturgia, esas palabras son propiamente católicas, ellas las han adoptado porque era el adjudicarse a los padres de la iglesia, y por eso es importante que miremos el de Barragán, que solo es del minuto 14 como hasta el 21. Donde le pega una trapeada a Eduardo Gutiérrez también, él mismo comprobando sobre el canon, y eso hace ver que la Iglesia Católica es la única que viene de Cristo. Adelante, hermano. No le da permiso a un miembro, pues ese miembro no puede dirigir la Eucaristía. ¿Qué tiene que ver eso con la Iglesia Católica? Nada, por el contrario, ¿verdad? Por ejemplo, Rubito, ¿me puedes leer nuevamente lo que dice el obispo acerca de lo que dice Ignacio de Antioquía acerca de la Eucaristía respecto al obispo? Léemelo nuevamente, por favor. Ok, dice en la carta a los Esmirna, dice, porque vosotros todos debéis de seguir al obispo, al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros como seguís a los apóstoles. Que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Considerar como válida solo aquella Eucaristía que celebra bajo el obispo o a quien él designe. Entonces yo te digo, Eduardo Gutiérrez, si usted dice que no podemos comprar, espérate, yo estaba participando. Yo estaba participando. Te dije tan solo que leyeras eso. Yo estaba participando. Ok, mira lo que dice para que vea que eso contradice a la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica no solo los obispos pueden celebrar la Eucaristía, también pueden celebrar la Eucaristía los presbíteros. Pero en este caso, solamente era el que el obispo diera permiso. Por lo tanto, en ese tiempo solamente los obispos lo hacían. Y en este caso, de que él no estuviera, entonces le daba autorización a alguien para que lo hiciese. Así que simplemente el hecho de ser un presbítero no daba ningún poder, como ustedes creen, para que un presbítero celebre la Eucaristía. Así que el texto que tú me estás dando no tiene nada que ver con el catolicismo. Lo que tiene que ver este texto, voy a terminar. De hecho, ahí se queda porque después entra más. Escucha esto muy importante, este tipo. Miren esta es manipulación que quiere hacer, va. Dice, no tiene nada que ver, porque los sacerdotes también celebran. ¿Y qué dice el documento?
nadie puede hacer nada sin la autorización del obispo. ¿Acaso los sacerdotes hacen algo por su cuenta o el obispo los autoriza? San Ignacio está diciendo exactamente lo que hace la Iglesia Católica, que el obispo es el que autoriza. Y lo que él mismo está diciendo, o sea, si en caso el obispo no estuviera, le daba autorización a otra persona para que lo hiciera, y en este caso los obispos les dan autorización a los sacerdotes. Lo que dice el hermano Segundo, al decir que tienen liturgia, quiere decir que tienen ceremonia, o sea, una ceremonia que ellos no tienen, ¿no? Y también donde te dice que le leas esa parte, pero ya no sigas leyendo, porque lo que sigue leyendo ya no le conviene, o sea, nomás lo quiero escuchar esa parte nomás. Es lo que hacen con la Sagrada Escritura también, nomás el fragmento que les conviene y ya no quieren seguir leyendo el contexto, porque ya no, el contexto ya no les conviene. Es lo mismo que hacen con, por ejemplo, el catecismo. El catecismo leen una parte y dicen, sí, ven, aquí la Iglesia Católica dice esto y esto, pero no siguen leyendo más abajo, porque ya no les conviene también, porque le va a ir de acuerdo con lo que está arriba. Exacto, y yo por eso le digo, entonces compruébeme si no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, cómo es que ellos nacen hasta el siglo XVI, y si quieren decir que son la Iglesia de Cristo, que está narrando un obispo desde el primer siglo, porque San Ignacio es del primer siglo, por lo que él escribió ya en parte del segundo siglo, pero en sí él es del primer siglo. Entonces, podemos ver, y cuando yo le digo mucho menos que iba a querer que yo le dijera, denme un pastor de su congregación, si yo anteriormente le había dejado claro que la congregación de él la dejábamos descartada, o sea, no tiene nada que ver en este diálogo, porque usted es una congregación del siglo XIX, o sea, ya, eso que ya no va. Entonces, yo creo que hasta ahí fue, pero hay una parte, si vimos, donde él se contradice, no quiere decir que no venían grupos que tenían creencias católicas, pero ahí comienzan a salir, dice en el siglo IV, los ortodoxos, bautistas, anabautistas y pentecostales. O sea, se contradice todo Eduardo Gutiérrez, mire, por negar la verdad. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a complementar este video con el de Barragán, para que mire cómo le da un pacatazo el de Barragán, del minuto 14 en adelante hasta el 21. ¿Qué iglesia hizo el canon? Para que comprobemos, para que pasemos al otro video para analizar esa partecita. Vamos a traerlo al otro entonces. ¿En cuál minuto es? Del minuto 13 en adelante, póngalo, para que mire, pongamos la atención como él dice que fue la iglesia de Jesucristo la que eligió el canon, y luego lo comprueba qué iglesia era esa. De Esmirna. El obispo de Esmirna era Policarpo de Esmirna. Cuando dice que la iglesia es universal, que la iglesia es católica, no se está adjudicando un nombre como usted tiene la idea en su cabecita de que está diciendo que la iglesia es católica romana. No. San Ignacio de Antioquía en sus 7 epístolas lleva un propósito y lleva un plan. Tuvo 2 grandes enemigos que tenía que refutar, que era el judaísmo y que era el gnosticismo. Los gnósticos salían en pequeños grupos dentro de las comunidades primitivas, ¿sí? Y querían refutar a la iglesia diciendo que ellos tenían una verdad guardada de Jesucristo, que los gnósticos eran los indicados para darle ese mensaje a la iglesia. Cuando dice San Ignacio que la iglesia es universal, trae una connotación y trae una magnitud tan grande que está diciendo que la iglesia no es como el gnosticismo, que salen en grupos pequeños,
sino que la iglesia Cristo es para todos, Cristo es universal. San Ignacio jamás está adjudicándose un nombre para quererlo catapultar, como usted lo quiere hacer, como una iglesia imperial, cuando la iglesia se casó con el Estado. Oye, Salvador. Entonces, por eso yo le pregunto, y le vuelvo a repetir, o sea, cuando San Ignacio dice que la iglesia es católica, no le está escribiendo a la iglesia de Roma, para que se quite ese. A ver, déjame hacer un paréntesis. Perdón, a ver, déjame hacer un paréntesis aquí porque se me olvida. A mí se me olvida, ¿eh? Entonces, esa iglesia que San Ignacio menciona ahorita en este siglo, ¿cuál iglesia es? En ese tiempo no había denominaciones. Ahorita, no ¿cuál es? O sea, ¿cuál pista se le puede seguir a esa iglesia que tú mencionas que San Ignacio? Okay. Mire esto, mire cómo los dos ahí van de la mano. Primero, este quiere negar también, pero le aclara a Eduardo Gutiérrez, ¿verdad? Que porque los gnósticos eran pequeños grupos que querían ellos, entonces San Ignacio de Antioquía refuta a esos gnósticos, por eso la iglesia es católica. Y San Ignacio de Antioquía, o sea, cuando ellos quieren decir la iglesia romana, es para desviar el tema, porque la iglesia es una. Si San Ignacio de Antioquía le escribió 7 cartas, en la carta a los Esmirnas dijo que la iglesia es católica, pero el mismo San Ignacio que escribe a la carta a los Esmirnas, escribió a Roma diciendo que la de Roma es la que tiene la presidencia, porque la iglesia es una sola, y eso es lo que ellos lo hacen por pura, no sé si lo harán por dinero, no entiendo por qué lo harán, de negar esa gran verdad. Adelante, hermano, cuando él se refiere a la católica. Y él mismo o sea, está tirando una gran mentira porque dice, no le estaba escribiendo a los de Roma, dice. Que dijo que era universal y que, o sea, mira, yo a lo mejor te estoy entendiendo mal. O sea, entonces, ¿cuál pista se le sigue ahorita a la iglesia de San Ignacio de Antioquía? ¿Los calvinistas, la católica, los luteranos? ¿Cuál? Mira, nosotros, todo lo que es la patrística, lo que es San Ignacio y los escritos, lo leemos dentro de los seminarios. No ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Todos los escritos de la patrística dentro de los seminarios evangélicos se enseña, pero como temas secundarios. O sea, a lo que te quiero decir es... Párelo ahí, hermano. Escuche eso, de Cristo, lo que quieres decir, ¿no? Escuche esto. Nosotros, lo que es la patrística, los enseñamos como temas secundarios. ¿Sabe por qué? Porque si en verdad le dan importancia a esa iglesia que viene, que nos conecta con los apóstoles, los protestantes se hicieran católicos, no le dan importancia, dicen, sí, los estudiamos, pero como así, por encima, como que no nos importa, porque no les importa buscar la verdad, ¿verdad? Entonces, eso es un tremendo error, no buscar la doctrina que creían los discípulos de los apóstoles. O sea, esa es una contradicción terrible la que está diciendo él. Sí, y se me viene a la mente lo que acaba de decir el pastor de raíces hebraicas, ¿no? Que dice que los protestantes, o sea, los evangélicos, son evangélicos porque no estudian, porque si realmente estudiaran no fueran evangélicos, sino que se hicieran católicos. Yo no te puedo decir que había bautistas en el siglo I, ni te puedo demostrar que había presbiterianos en el siglo II. No había denominaciones, no había carismáticos, no había ortodoxos, no había católicos romanos, no había coptos, no existían denominaciones. La iglesia era una y se conectaban por la fe. Aclarémosle algo ahí a él. No habían católicos romanos, dice Clemente de Roma del siglo I. Escribe una carta. Los apóstoles fueron constituidos por el Señor Jesucristo, los predicadores del evangelio. Para nosotros Jesucristo fue enviado por Dios, así pues Cristo fue enviado por Dios, los apóstoles por Cristo, y ambas cosas se realizaron en orden, según la voluntad de Dios. Así pues, recibiendo el mandato, los apóstoles, y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo, confirmados por la fe, por la palabra de Dios, salieron con la plena seguridad que les infundió el Espíritu Santo, dando la buena noticia que el reino de Dios estaba para llegar. Y así, mediante que iban predicando por lugares y ciudades, iban estableciendo, después de probarlo con el Espíritu, a los
a las primicias de ellos como obispos. Clemente de Roma, y dice que no habían romanos. Clemente de Roma en el año 97 nos explica y nos da justamente la sucesión apostólica, que es la que yo le leía a Eduardo Gutiérrez del libro de Alfonso Ropero, que es protestante. No habían romanos, ¿va? No habían. Clemente de Roma es el tercer papa de la Iglesia Católica. No habían romanos, ¿va? Sí, con tal de negar la verdad. Y ahora la única forma que una iglesia puede demostrar que es la verdadera iglesia de Cristo es aquella iglesia que demuestra una conexión doctrinal con Cristo, que enseña lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? Aquella que enseña una sana doctrina, que enseña los que son los principios y los fundamentos bíblicos, como dice la palabra de Dios, que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, de lo que enseñaban los apóstoles. O sea que puede ser la que sea, puede ser puede ser la tuya. Betty, la iglesia no se identifica por una denominación. Por eso, a ver, Salvador, entonces, ¿puede ser la que sea? Mira. O sea, ¿puede ser la que sea? Te voy a decir una cosa, tú piensas que la iglesia se identifica por un nombre. No, yo no pienso eso, fíjate bien. No. Tú no pongas palabras en mi boca, porque tú no puedes leer mi mente. Aquí va la pregunta. San Ignacio de Antioquía, ¿era calvinista? Yo te digo porque tú eres calvinista. Pero te pregunto. No era calvinista. Te voy a decir una cosa. Ok, mira, yo te estoy dejando hablar y te estoy siguiendo la corriente porque te estás contradiciendo, pero sí, estoy sorprendida, ¿eh? Estoy bien sorprendida contigo. A ver. Pero mencióname al obispo de Roma con San Ignacio. Mencióname al Papa. San Ignacio. Dame la fuente, pues. Fíjate, a ver, escúchame. A ver, pues dame la fuente para decir que San Ignacio era católico romano. Dame la fuente donde menciona al obispo de Roma. Si tú estudiaste la historia de San Ignacio, oye, no se vaya por la rama. Te vas a ver, es que estoy hablando yo. Te vas a sorprender porque San Ignacio de Antioquía celebraba la Eucaristía. Y no te vayas a Wikipedia porque tú mencionas mucho Wikipedia. Porque Wikipedia no es una fuente confiable, ¿eh? Te lo digo yo, ¿eh? Tú tienes que buscar fuentes. Sí, es que tú mencionas mucho. Antes de que entremos a la Eucaristía, entonces, deme la fuente donde San Ignacio menciona al obispo de Roma. O sea, lo tiene que mencionar. Mi párroco tiene aquí 25 años. No lo ha mencionado al Papa. Y es una epístola de exhortación, de confrontación, de aliento. Pues la carta tiene que ir dirigida al obispo. A ver, Salvador, espérame. No existe. No existe la carta. A ver, no existe. Vamos a suponer y te la compro. No hay suposiciones. Te la compro. No existe. No existe. Estamos hablando de una entonces, verdad. Tú porque eres, estamos hablando entonces, tú porque eres calvinista, ¿por qué jamás hablas de tu religión? ¿No se remonta desde el siglo I a la fecha? Juan Calvino fue un apóstata. Vamos a dejar a los calvinistas. No. A los católicos romanos. No, señor. ¿Quiere hablar de la reforma protestante? Para hablar pues de ello, necesita formular algo. No, señor. Aquí. Vea cómo dice, vamos a dejarlos a un lado, dice, olvidémoslos de ellos, dice, no tiene nada que decir de ellos. Claro, porque no les conviene, o sea, no, y es lo que hacen en todo debate, por eso conmigo se muerden los dientes, se muerden la lengua. ¿Por qué? Porque yo no les permito, usted me ve poner de su iglesia, si quiere comprobar, y yo estoy errado para irme para la suya, usted tiene que comprobarme, pero tiene que hablarme con su doctrina, con su fe, con su conexión apostólica. Y dice él, no, dejemos a Calvino a un lado, porque aquí no tengo nada que ver yo, o sea, no puedo comprobar nada. Entonces Barragán, él ahí, totalmente vencido, dice, no, eso dejémoslo, solo hablemos de los católicos, que ellos sí, como pueden comprobar, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir diciendo otras cosas para querer desviar la verdad, ¿verdad? Entonces ya va a ver, ahí comienza algo más bueno donde él se da un balazo en el pie. Y mira, qué interesante porque ellos piden, dame la fuente para yo poder creer, pero ellos hablan y no dan fuente. Por ejemplo, hoy hace poco él tuvo un diálogo con el hermano Santiago Alarcón y él le mencionó algo al hermano Alarcón y el hermano Alarcón después le dice a él que le dé la fuente. ¿Y qué es lo que hace él? Nunca le da la fuente.
sea, porque no existe fuente. Él nomás solo habló por hablar, pero no existe la fuente de lo que estaba hablando. Y hasta la vez el hermano Alarcón todavía lo sigue esperando que le dé esa fuente de donde él sacó esa información y no se la ha dado. Y vamos a hablar la verdad. Seria, porque mire, se va con Calvino, luego se va con San Ignacio, ahorita ya va a entrar a la Eucaristía y empezamos en la San Ignacio yo lo metí porque empezamos con el canon y ya va a entrar a la Eucaristía. Sí, San Ignacio, dame nada más 2 minutos. Tú metiste a San Ignacio y ahí está el video. No, yo le di una a la iglesia de cómo se llevó a cabo la recopilación del Nuevo Testamento. Entonces, no tú estás mencionando, Patricia, el criterio que usó la iglesia. Pero ¿cuál iglesia? Para definir un canon. ¿Cuál iglesia? La iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia que Jesús dejó. Ahora, a ver, Salvador. Oiga eso. La iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia que Jesús dejó. ¿Y cuál fue esa iglesia? Él mismo lo afirma un momentito después y deja claro que la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo dejó, la iglesia de Cristo es la iglesia católica. O sea, como no pueden con la verdad, entonces se van a contradecir. Ya lo voy a escuchar. Salvador. San Jerónimo, que fue el que traduce la Biblia latina. No, es que estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de la Biblia y también tú ponte serio. También tú ponte serio. ¿Quién tradujo la Biblia al latín? ¿Que no fue San Jerónimo? ¿Y San Jerónimo no era católico o era calvinista? Era de rito latino. ¿Era católico o era calvinista? Sé serio. Era católico, o sea, eso nadie lo niega. Eso nadie lo ha negado. ¿Quién lo niega? Ay, no, este video me encanta. Entonces, ¿estás aceptando? Qué bárbaro. Hace unos momentos lo estaba negando, pero ahora sí lo dice y lo afirma. Exacto. Dice, la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la que él dejó, es la que hace el canon, dice. Y luego entonces, como Jerónimo es de esa iglesia, ¿verdad? San Jerónimo es de esa iglesia, entonces le dice él, pues, usted ve cuando le dice, ¿y Jerónimo de qué iglesia era? Era, porque, o sea, en ese momento él quería pensar qué decía, pero no pudo encontrar qué decir, pues porque era católico y romano. Era romano, nació en Roma. Entonces ahí queda, y todavía lo repite. Dele un poquito play para que mire que él lo repite. Que un católico. ¿Lo digo otra vez? Públicamente no, ya con eso. Señores, ya quedó grabado. Jerónimo era católico, el que traduce la Vulgata, el Antiguo Testamento al latín. Era católico. ¿Y por qué tú le crees a un católico? Ahí está. Bueno. Era católico. Le está dando una refutada también a Gutiérrez. Exacto, mire cómo le refuta totalmente. Y si vemos los primeros minutos, él comenzó dando una descripción de los 7 documentos que tiene la iglesia, habla de San Ignacio de Antioquía como prueba fundamental de lo que viene siendo el canon. San Ignacio de Antioquía, habla de la didache, y la didache habla del bautismo por aspersión. Habla también de San Ignacio, que es el que le dice Iglesia Católica, y habla de Pastor de Hermas, todos esos primeros cristianos católicos. Entonces, aquí vemos cómo Barragán, y yo como les digo a ellos, esto es doctrinal, nada personal, pero es mostrarles la verdad de frente a los hermanos separados, como ellos no pueden con la verdad, o sea, se van a contradecir siempre. Sí, eso decía adelante, el hermano Segundo, eso decía el hermano Segundo en un comentario aclarándoles a los hermanos separados, ¿no? Que esto es temas doctrinales y aclaraciones de doctrina, no son temas personal contra la persona, ni estamos atacando a la persona, sino que estamos haciendo aclaraciones de la doctrina, o sea, son temas doctrinales. Exacto, son temas únicamente doctrinales. Dice, a la que tiene la presidencia. De hecho, mire,
Voy a ver si me permite solo un momento. ¿Dónde es que tengo? De hecho, aquí lo dice en el libro de Alfonso Ropero. San Ignacio de Antioquía a los romanos. Carta a Policarpo. Vamos a ver a la Iglesia de Roma. Entonces, es totalmente doctrinal. O sea, nada personal, pero vemos cómo Eduardo Gutiérrez se contradice. Primero dijo que era que nació en el siglo XVI al XX y después ya dice que fue después ya dice que en el siglo IV habían bautistas. Adelante, y este Salvador Barragán dice que no le escribieron a la Iglesia de Roma, pero después dice sí, eran romanos. O sea, una contradicción total. Vamos a ver, por aquí tengo la carta de San Ignacio a los romanos, porque cuando él habla a la carta de los Esmirna, es donde dice que la iglesia es católica, pero San Ignacio nunca negó que la iglesia era católica, la iglesia siempre fue una sola. Magnesio, vamos a ver, por aquí tengo a los romanos, a los atralianos, a los romanos. Aquí está a los romanos lo que dijo San Ignacio. Dice así, he llamado también teléfono, aquella que ha hallado misericordia en el benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas, que son por la fe y el amor de Jesucristo nuestro Dios. Y para los unicitarios que dicen que San Ignacio era unicitario, de Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, y teniendo la presidencia del amor. Mire, 2 veces contiene la presidencia. Tiene la presidencia en el territorio de los romanos y también tiene la presidencia del amor, dando en la ley de Cristo y llevando el nombre del Padre, iglesia a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre, a los que en la carne y en el espíritu están unidos. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo San Ignacio de Antioquía, dando la carta, a pesar de que él menciona que la iglesia es católica en la carta de los Esmirna, le da la importancia que tiene la iglesia de Roma, y eso nos da a entender y entendieron los cristianos que toda la iglesia siempre era una sola, que fue católica. Imagínense dentro la iglesia de Esmirna, que se le llama católica, ahí donde se llamaron cristianos, le llama católica, pero de todas esas iglesias, ¿cuál era de todas esas iglesias que era católica, una sola? ¿Cuál tenía la presidencia? ¿La que estaba dónde? La que estaba en Roma, simplemente. Yo me conformo, hermano, con la carta que escribe el apóstol San Pablo a los romanos, por ejemplo, en el primer capítulo 1, versículo 6 en adelante, donde dice: a los santos que están en Roma, a los amados. Y esto vamos a leer lo que dice. Mire cómo dice, vea, la carta a los romanos, y mire cómo concuerda, mire que qué bonito, que lo que es la tradición, la historia, no se contradice con la Biblia, ¿va? Porque o sea, la misma Biblia es una tradición de la iglesia. Y mire cómo la confirma lo que dice San Ignacio de Antioquía. Dice desde el 7. Vamos a ver. Dice que están en Roma. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor le llegan la gracia y la paz. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Yo les pregunto, ¿qué
qué bonito cómo esto confirma lo que decía San Ignacio de Antioquía, la que tiene la presidencia. Y fíjese que hoy, ¿en qué carta de todas las que existían, Esmirna, de Corinto, Colosa, Tesalónica, en qué carta dice que la fe de ellos es alabada en el mundo entero? Ninguna. La iglesia era una sola, pero la fe de los romanos es alabada en el mundo entero. De hecho, cuando Jesús habla allá en Mateo 8:13 con un centurión romano, ¿qué dijo? Nunca ha hallado una fe tan grande ni en Israel que como la de este romano. Y eso también complementa la carta a los romanos. Adelante. Que será la fe de ustedes será alabada en todo el mundo, o es alabada en todo el mundo. O sea, pero yo creo que aquí, hermanos, se complementa con la escritura, ¿no? Que dice que Dios les envía un espíritu seductor para que crean en la mentira por no haber aceptado la verdad. O sea, ellos conocen la verdad, pero con tal de negar la verdad, prefieren estar y continuar en la mentira y no salir de ahí. Ya se encerraron ahí en esa mentira, y por más que conozcan la verdad, por más que sepan la verdad, ya no quieren salir de ahí. Ya se acostumbraron a eso. Sí, mire, realmente yo siempre les he dicho, yo voy doctrinalmente personal, no con nadie voy a ir personal, Dios me libre de hacer eso. No como en este caso, vimos ahí como él dice que me odia a mí, va, porque miren, yo les digo a los católicos, cuando hablen con un evangélico, como ellos dicen que nosotros estamos en la mentira, listo, ponles una condición, háblame de tu iglesia y solo de la tuya. Yo en lo personal he retado a Barragán un montón de veces. Le digo, vamos a debatir. La iglesia bautista, demuéstrame que viene de Cristo y yo te muestro con la iglesia católica. Ellos no. Mire, la única forma que un evangélico puede debatir es solo hablando mal de la iglesia católica, porque para ellos no encuentra una forma de cómo hablar de los primeros siglos. Y digo yo me pregunto, para un cristiano, ¿cómo puede tener una conciencia de ponerse a hablar cosas que no existieron? Yo, mire, por ejemplo, estaba viendo un post de Magno Lastra, creo que era, contra el padre Mojica y contra otros. Vamos a debatir la iglesia evangélica en los primeros 3 siglos. Hermano, eso es absurdo. ¿Cómo va a debatir iglesia evangélica en los primeros 3 siglos? Otra cosa, los evangélicos ignoran la historia y por eso es que son evangélicos, como dice aquel, mire, en el primer siglo y segundo siglo no se llamaban evangelio de Mateo, no se llamaba evangelio de por ejemplo, ya vamos a ver lo que dice Alfonso, F.F. Bruce, un erudito protestante. Mire qué interesante, hermano. En los primeros siglos se llamaban la memoria de los apóstoles, no se llamaba así como ellos hoy en día lo ven. Por eso les digo yo que la ignorancia es atrevida, hermano. Miren, cuando incluso, los primeros cristianos se referían, dele. Le voy a dar play aquí al video donde Salvador Barragán dice que tiene algo. Dale. Pero yo sé la razón, es porque él siempre te humilla y te reta a debatir, y para que muestres que la iglesia bautista es la iglesia de Cristo y tú no puedes. José Ramos, Alejandro, Max, Tito, más o menos, son católicos que no me caen mal, me caen bien. Pero Rubo, no sé, pero me cae mal, Ramón. Pero ellos... Ahí donde dice Rubo, se está refiriendo a ti, a Rubito. Dice que le caes mal, dice. O sea, eso ya es algo personal. Sí, yo eso sí les voy a pedir a los hermanos católicos. No lleguen a eso. Personal, no, nunca eso. Miren, hermano, tengo aquí el erudito protestante F.F. Bruce, famoso, que Barragán lo menciona mucho, y dice así, dejándoles claro que en el primer siglo, a finales del siglo I y a principios del siglo II, en el siglo II no se decía evangelio, se decía la memoria de los apóstoles, y ellos, como desconocen todo eso, se ponen evangélicos creyendo que ese nombre lo llevó siempre. No, en un inicio no se llamaba así, memoria de los apóstoles.
Mire que dice F.F. Bruce en la página 294 cuando dice etapa de la composición. Dice, incluso en su forma canónica, un documento bíblico puede ser mejor interpretado si se tiene en cuenta las etapas sucesivas de la composición. No hay duda, por ejemplo, de la formación canónica del Evangelio de Mateo, ni tampoco de su situación en el canon, incluso desde que se reúnen los 4 evangelios. El Evangelio de Mateo siempre ha estado en cabeza. Algunos editores modernos lo han colocado en otro lugar, en el Nuevo Testamento en el siglo XX. Por ejemplo, colocan primero a Marcos. Dice, vamos a ver, Marcos. Y Ferrer Fenton puso primero a Juan, pero en primer lugar la tradición de Mateo nunca ha corrido peligro. Esa primicia se debe no a consideraciones cronológicas, sino al carácter de Mateo. Es una introducción, así lo dice él, una introducción católica, dice, adecuada a una colección de evangelios católica y en su momento a un Nuevo Testamento católico. Lo dice el erudito evangélico en la página 294. F.F. Bruce menciona 3 veces que es la Iglesia Católica y mire cómo dice al final, en su momento a un Nuevo Testamento católico. Así es, hermano, no hay duda alguno. No sé si ibas a aportar algo más o damos por finalizado ya la transmisión. No, ahí lo dejamos. Saludos a los hermanos que estuvieron viendo y mire, realmente yo les podía decir, hermanos evangélicos, si alguno de ustedes estudia realmente lo que es la historia del cristianismo, no va a ser protestante, no va a ser católico. Mire, hermano, esto yo siempre me pregunto esto. Con la Biblia, mire, le llega un mormón, le llega un pentecostal, le llega un adventista, le llega un católico, vamos a incluir los católicos, le llega un testigo de Jehová, le llegan todos. Nosotros somos la iglesia de Cristo, aleluya, gloria a Jehová. Cada uno de ellos, es que nosotros guardamos el sábado, es que nosotros hablamos en lengua, es que nosotros tenemos ahí cada uno. Entonces digo yo, con la Biblia se complica. Mire, vamos a poner un ejemplo para las personas que viven en las aldeas o en un lugar que algún tiempo conocieron no sé si usted conoce las milpas, ¿no? ¿Sabe qué es una milpa? O una, sí, donde se produce el maíz, por ejemplo. El cultivo que se hace en los montes. Ok, mire, viene y el vecino a usted le pone una queja. Vecino, usted tiene un caballo. Un caballo es donde usted jala sus cargas para poder llevarlas, transportarlas de un lado a otro, allá donde no hay carros. Entonces, vecino, mire, su mula o su caballo se metió a mi siembro. Ok, entonces usted dice, yo tenía este caballo aquí en este potrero, yo voy a ver si este salió de aquí. ¿Cómo usted lo busca? Por la huella. Mire, ¿verdad? Usted identifica la huella. Entonces, cuando vemos que todos nos hablan con la Biblia, vámonos a las huellas de la iglesia. Vamos a buscar ese rastro, a ver si es verdad que fue nuestro animal el que hizo el daño. Entonces, en este caso, con la iglesia, busquemos ese rastro después de los apóstoles, a ver si es católica, o si es pentecostal, o si es bautista, o si es testigo de Jehová, o hasta los mormones de los santos de los últimos días. Entonces, vamos a buscar ese rastro, porque con la Biblia ya vimos que a los que no conocen, a todos nos pueden hacer creer que pues sí, aquello es verdad, luego me sale el otro, pues esta también. Y ahora, ¿para dónde cojo? Si todas dicen tener la verdad y yo me confundo, ¿verdad? Si no tengo conocimiento. Entonces, ahí vamos a ese rastro, a esa huella. Investigamos. El último apóstol murió en tal año. Entonces, vamos a buscar ese rastro para ver si el vecino tiene razón y nosotros somos responsables de ese daño que causó
en este caso lo que me pertenecía a mí. Y en este caso vamos a rastrear esos primeros discípulos para ver si es verdad que yo estoy en la iglesia de Cristo o si no tengo ninguna conexión con los apóstoles, pues, para buscar la verdad, ¿verdad? Porque con la pura Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la que nos enseña el camino hacia Dios, pero con la pura Biblia, puede comprender si no está el magisterio, si no está la tradición, no se puede entender, hermano, no puede. Así de sencillo, hermano, no se puede. Es como que le den, es como que le den una TV y no le den el manual de cómo se usa. O sea, usted va a saber encenderla y apagarla, pero la TV tiene un manual de cómo usar las otras herramientas. Exacto, correcto. Entonces, eso sería como quien dice una pequeña reflexión, porque yo en lo personal, hermano, a mí cuando me comenzaron a atacar, yo pues no entendía y yo logré comprender que sí, la única iglesia que tiene esa conexión, ¿verdad? Sí era la iglesia católica. Así con esos ejemplos, buscando algo que a mí me identifique, porque es un poco difícil llegar a la verdad si yo solo tomo la Biblia, porque yo les he preguntado a gente que me viene a evangelizar a la casa, yo lo hago por molestar, me dicen, buenas hermanos, venimos a predicarle a Cristo. Ah, qué bien, yo soy católico. Ah, yo era católico. Le digo, ah, ¿usted era católico? Y le empiezo a hacer preguntas. Ah, muy bien. Y cuando yo le digo, mire, quiero saber, ¿qué es el libro que usted carga? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo llegó a nosotros? Uno me contestó que en el año 600. Otros se quedaron queditos y sabe que, hermano, a mi casa no volvieron a pasar. Ellos marcan la casa, que les hace un par de preguntas y por ahí no vuelven a pasar. Y incluso han habido evangélicos que me han dicho literalmente que la Biblia cayó del cielo. Sí, así es, la marcan, hermano. Por ejemplo, me visitaron una vez unos testigos de Jehová y yo les hice una pregunta, ¿y ustedes son cristianos? Y ya ahora dice que ya son cristianos. Le digo, ¿cómo van a ser cristianos si no creen en Cristo? Si dicen que Cristo nomás es un hijo de Dios, que es un ángel. O sea, ya ahora se hacen llamar hasta cristianos los testigos de Jehová, cuando anteriormente se te presentaban solo somos testigos de Jehová y venimos a hablarle de la palabra. Pero bueno, así son, hermano. Lo dejamos hasta acá. Entonces le damos saludos a todos los hermanos que han estado conectados y gracias a los hermanos también que han aportado en el chat y a los que han compartido también este video. Recordemos que esto es doctrinal, temas doctrinales, no son temas personales. Así que el consejo para los hermanos es que no lo tomen personal con los otros hermanos cuando digan cosas de estas. Nomás hay que aclararlo con la doctrina para ver si lo que están diciendo ellos es verdad o es mentira, como en este caso que hemos visto como dos de ellos se han contradecido y uno refuta al otro y a la final ellos mismos caen que están en el error porque al principio dicen una cosa, pero al final terminan diciendo otra cosa. O sea, no tiene coherencia lo que dicen. Muchas veces de esto sucede cuando hablan sin pensar lo que van a decir. Y pues, gracias hermano Rubito por traernos yo creo que es una enseñanza y pues espero que sirva, ¿no? Para muchas personas que busquen la verdad. Sí, gracias hermano Nelson, es un gusto, sí, es una enseñanza. Ojo, nada personal, ni debemos de tener eso, el cristiano tiene que ser diferente. Yo sí voy a sacar muchos videos o sea, lo que yo digo a los hermanos separados, porque algunos me han reclamado, no te metas con nosotros, y apenas les he refutado y comienzo esto ahorita. Y como ellos se meten con el Papa, lo sacan de todo, insultan. ¿Y yo por qué no me voy a meter doctrinalmente? Doctrinalmente yo lo voy a agarrar siempre que estén diciendo cosas en contra de la iglesia. Decía el Papa Juan Pablo II, aunque nos quedemos con 12, vamos a defender la iglesia. Juan Pablo II, sí. Adelante, hermano, muchas gracias.
Sí, así es, Juan Pablo II. Bueno, agradecerles nuevamente a todos los hermanos que han estado conectados y pues desearles que la paz de Cristo habite en sus corazones y que el Espíritu Santo les guíe siempre a la verdad. Recordemos que la verdad es una y Cristo dejó una sola iglesia y en ese rebaño es donde debemos de estar todos hasta el final. Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima.